Los hospitales son lugares donde las personas buscan seguridad, esperanza y salvación. Pero, ¿qué pasa cuando la persona encargada de salvarte se convierte en la causa de tu muerte? Entre los años 80 y principios de los 2000, Charles Edmund Cullen trabajó como enfermero en más de 10 hospitales en Nueva Jersey y Pensilvania. Durante ese tiempo, desvivió a decenas de pacientes, utilizando métodos que pasaron desapercibidos durante años. Cullen admitió haber desvivido a al menos 29 personas. Sin embargo, los investigadores creen que ese número podría superar las 400 víctimas, lo que lo convierte en uno de los desvividores en serie más prolíficos de la historia. Pero lo más aterrador es cómo logró burlar los sistemas de seguridad hospitalarios durante más de 16 años. ¿Cómo logró ocultar sus crímenes? ¿Por qué nadie lo detuvo a tiempo? Y lo más inquietante, ¿cuántas vidas más habría tomado si no lo hubieran atrapado? En este video exploraremos los detalles de la perturbadora historia de Charles Edmund Cullen, un hombre que usó su bata blanca para ocultar sus verdaderas intenciones. Desde su infancia problemática hasta los métodos letales que utilizaba en los hospitales, descubramos cómo un enfermero terminó convirtiéndose en el peor enemigo de sus propios pacientes. Pero antes de entender cómo cometió sus crímenes, tenemos que retroceder al principio, a su infancia, donde todo comenzó. Para entender cómo Charles Edmund Cullen llegó a convertirse en el ángel de la muerte, es necesario retroceder hasta sus primeros años de vida. Una infancia marcada por tragedias y aislamiento que dejaron cicatrices emocionales profundas, moldeando al hombre que más tarde cometería actos atroces. Charles Edmund Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey. Fue el menor de 8 hermanos, en una familia que ya estaba luchando con dificultades económicas y emocionales. Su padre, un conductor de autobús, falleció cuando Charles tenía apenas 7 meses. Desde ese momento, la vida del pequeño Cullen estuvo rodeada de pérdida y tristeza. En 1977, cuando Cullen tenía 17 años, sufrió una pérdida devastadora. Su madre, Florence, falleció en un accidente automovilístico. Su muerte marcó un antes y un después en la vida de Charles. Esta tragedia lo dejó emocionalmente destrozado y completamente solo, ya que su familia estaba fragmentada y dispersa. Tras la muerte de su madre, Cullen comenzó a mostrar comportamientos alarmantes. A los 9 años, intentó quitarse la vida por primera vez, ingiriendo productos químicos. Fue el primero de muchos intentos a lo largo de su vida. Estos actos eran una señal clara de los problemas mentales que ya estaban presentes en él desde una edad temprana. En 1978, buscando un propósito en la vida, Cullen se unió a la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, su tiempo en la Marina fue breve y problemático. Sus compañeros lo describieron como extraño y solitario. Cullen fue dado de baja tras varios incidentes, incluyendo un episodio en el que apareció vestido con un uniforme médico completo en un submarino, sin motivo aparente. A pesar de sus problemas emocionales, Cullen decidió ingresar a la Escuela de Enfermería Mountainside en Montclair, Nueva Jersey. Se graduó en 1986, convirtiéndose en uno de los pocos hombres en un campo dominado por mujeres. Ser enfermero le ofrecía estabilidad, pero también le dio acceso a algo que cambiaría su vida para siempre: medicamentos letales y pacientes vulnerables. Los primeros años de vida de Charles Edmund Cullen estuvieron marcados por tragedias y aislamiento. Pero en lugar de encontrar consuelo en su profesión como enfermero, Cullen utilizó su posición para canalizar su oscuridad interna de la manera más siniestra posible.
En 1987, Charles Edmund Cullen comenzó a trabajar como enfermero en el Hospital St. Barnabas, en Livingston, Nueva Jersey. Lo que parecía ser el inicio de una carrera prometedora, pronto se convirtió en una pesadilla para los pacientes y sus familias. Durante los siguientes 16 años, Cullen se movería por distintos hospitales dejando un rastro de muerte a su paso. En el Hospital St. Barnabas, Cullen se encargaba de la unidad de quemados. Fue allí donde cometió su primer desvivimiento conocido. Administró una dosis letal de digoxina, un medicamento que afecta el ritmo cardíaco, a un paciente que no lo necesitaba. Pero lo más inquietante es que este crimen pasó desapercibido. Los hospitales registraban incidentes de muertes inesperadas y errores médicos, pero los casos no se investigaban a fondo. Cullen sabía esto y se aprovechó del sistema de salud para seguir desviviendo pacientes sin levantar sospechas. Después de ser despedido del St. Barnabas por sospechas de sabotaje en las bolsas de suero, Cullen simplemente consiguió trabajo en otro hospital. Este patrón se repetiría a lo largo de su carrera. Siempre que surgían sospechas, en lugar de enfrentar consecuencias legales, simplemente cambiaba de hospital. Una de las razones por las que Cullen logró evadir la justicia durante tanto tiempo fue la falta de comunicación entre los hospitales. No existía un sistema que permitiera a los centros médicos compartir información sobre empleados sospechosos. Así, Cullen pudo moverse de hospital en hospital sin que nadie lo detuviera. Entre los hospitales donde trabajó, algunos de los casos más relevantes ocurrieron en el Warren Hospital, donde administró dosis letales de insulina a pacientes. En el Somerset Medical Center, sus crímenes finalmente comenzaron a levantar sospechas serias, lo que llevaría a su captura. Pero antes de eso, logró desvivir a decenas de personas en silencio. A lo largo de su carrera como enfermero, Charles Cullen tomó ventaja de los vacíos en los sistemas hospitalarios. Durante años, ocultó sus verdaderas intenciones detrás de una bata blanca, mientras los hospitales, sin saberlo, le daban acceso ilimitado a pacientes vulnerables y medicamentos letales. A diferencia de otros desvividores en serie, Charles Cullen no usaba armas ni violencia física para acabar con sus víctimas. Sus herramientas eran jeringas, medicamentos letales y el acceso que tenía como enfermero a pacientes vulnerables. Su método era tan silencioso que pasó desapercibido durante años. Cullen utilizaba principalmente dos medicamentos: digoxina, un medicamento que regula el ritmo cardíaco, e insulina, que en dosis elevadas puede causar hipoglucemia severa y llevar a la muerte. Estos medicamentos eran difíciles de detectar como causa de muerte, ya que muchos de los pacientes ya tenían problemas de salud preexistentes. Cullen no tenía un patrón específico para elegir a sus víctimas. Sus objetivos eran pacientes en estado crítico, ancianos o personas que él consideraba que sufrían. Pero en otras ocasiones, sus víctimas eran pacientes que tenían posibilidades de recuperación. Esto demuestra que sus crímenes no eran un acto de compasión, sino un ejercicio de control y poder. Los hospitales confiaban ciegamente en los enfermeros para administrar medicamentos y cuidar a los pacientes. Esta confianza permitió que Cullen operara sin levantar sospechas durante más de una década. Mientras tanto, los pacientes fallecían sin que nadie relacionara sus muertes con un asesino en serie. El método de Cullen era frío, calculado y difícil de detectar. Utilizaba su conocimiento médico para manipular los registros y ocultar sus actos. Pero finalmente, sus crímenes comenzaron a levantar sospechas y un hospital se dio cuenta de que algo no estaba bien. El 12 de diciembre de 2003, Charles Cullen fue arrestado en su casa en Allentown, Pensilvania. Su captura fue posible
gracias a las sospechas del Somerset Medical Center, el último hospital donde trabajó, y a la valentía de una compañera enfermera que ayudó a la policía a reunir pruebas en su contra. En el Somerset Medical Center, las autoridades comenzaron a notar un patrón de muertes inesperadas y altas dosis de digoxina administradas sin justificación. Aunque los hospitales anteriores habían dejado pasar las irregularidades, Somerset decidió investigar a fondo y alertar a las autoridades. Una enfermera llamada Amy Loughran jugó un papel fundamental en la captura de Cullen. Amy, que trabajaba con Cullen, comenzó a notar comportamientos sospechosos y ayudó a los detectives a confrontarlo. Fue gracias a ella que Cullen finalmente confesó sus crímenes. Durante los interrogatorios, Cullen confesó haber desvivido a al menos 29 personas. Sin embargo, también declaró que no recordaba todos los nombres ni el número exacto de víctimas, lo que dejó abierta la posibilidad de que hubiera matado a muchas más personas. En 2004, Charles Cullen fue sentenciado a 18 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Durante su juicio, mostró poco remordimiento por sus crímenes, y su frialdad impactó a todos los presentes en la corte. Las familias de las víctimas expresaron su dolor y frustración por cómo Cullen había logrado evadir la justicia durante tantos años. Muchos de ellos pidieron cambios en los protocolos de los hospitales para evitar que algo así volviera a ocurrir. El caso de Cullen llevó a una revisión profunda de los protocolos hospitalarios en Estados Unidos. Se implementaron sistemas para rastrear las dosis de medicamentos y se establecieron medidas para compartir información entre hospitales sobre empleados con antecedentes sospechosos. El legado de Charles Edmund Cullen es uno de los más oscuros en la historia médica. Su caso no solo reveló las fallas en los sistemas de salud, sino también la capacidad de una persona para manipular esos sistemas y cometer actos inimaginables en silencio. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido como este. Gracias por acompañarme en este oscuro recorrido. Nos vemos en el próximo video.